ayer supimos del alza de las cuentas de la luz, así que hoy les queremos contar de cómo pueden ahorrar, cuáles son los artefactos que más consumen y cuál es el costo real de la boleta. Y para eso está con nosotros nuestro compañero Cristian Pino, encargado de esta sección Raya para la Suma. Claro, porque el incremento es potente y por eso ha generado, más allá de toda la polémica que ha significado el retraso, es un porcentaje bastante alto, sobre el 10% promedio nacional. La verdad es que lleva a revisar las cuentas, a ver cómo estamos gastando, sobre todo en una época esta que parte de invierno, de bajas temperaturas, donde la demanda también por artefactos que producen calor y que están mayor tiempo conectados aumenta. Pero no vamos a estar solos, estamos junto a Miguel Torres, quien es académico del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad Católica, que está junto a nosotros. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Hola, gracias por la invitación. Miguel, la primera pregunta, uno planificando, ordenando el consumo, ¿se puede ahorrar? En algunas cosas se puede ahorrar un poco, probablemente en el uso de las estufas eléctricas o calefactores eléctricos. En otras cosas no mucho. Por ejemplo, en el refrigerador tiene que estar permanentemente conectado y no es que uno pueda desenchufarlo la mitad del día. Bueno, pero con la calefacción pasa lo mismo, por el frío. Exactamente, o sea, sobre todo en los meses de invierno que hace más frío, es necesaria encender alguna estufa, ya sea eléctrica o a gas. Miguel, hoy día en términos de costos de energía, ¿es la electricidad dentro de lo más barato o también una mezcla en términos de qué produce el calor es recomendable para tener una cuenta más barata? Bueno, desde el punto de vista de la comodidad, de la seguridad, probablemente la opción eléctrica sea la mejor. Pero si uno considera el aspecto económico, hay que considerar que para calefaccionar se necesita energía. Y esa energía puede venir envasada en el gas o en la corriente eléctrica en forma de electrones. Cuando uno necesita 1 kilowatt de potencia, por ejemplo, para que las personas en la casa tengan una idea, una estufa eléctrica, un termoventilador es de 1000 watts o 1 kilowatt. Eso, si uno lo enciende por 1 hora, uno hablaría de una energía de 1 kilowatt hora. ¿Ya? Una estufa de gas también genera 1 kilowatt hora. Ahora, si está encendida 1 hora, esa estufa de gas equivale a haber gastado probablemente entre 60 y 80 pesos, dependiendo si es gas de cañería, que es más barato, son como 60 pesos por kilowatt hora, y 80 pesos si es gas en balón de gas. ¿Ya? En el caso de 1 kilowatt hora de energía eléctrica, el valor es de 110 pesos en este momento. Por lo tanto, la energía eléctrica... O sea, es mucho más cara la energía eléctrica. Es efectivamente prácticamente un 50% más cara. ¿Y esto siempre es así? ¿Los valores van fluctuando? ¿Cómo es el comportamiento de los precios en este sentido? ¿O siempre el gas es más barato que la electricidad? Bueno, han ido cambiando. Hace muchos años atrás probablemente las estufas, comúnmente llamadas estufas de parafina, que funcionan con querosene, eran una opción barata, tanto porque el equipo era barato como el querosene. Hoy en día, con los cambios en los precios del petróleo, el gas resulta ser más conveniente que el querosene. El querosene, de hecho, es 6 pesos más caro que el gas de cañería, en promedio. Estamos hablando de valores promedio. Ahí hay que analizar otras características además, porque, por ejemplo, el queroseno es mucho más sucio en términos de contaminación que es lo que pueda pasar con la electricidad. Miguel, tenemos una gráfica que nos va a dar cuenta, aquí enfocado solamente en el tema de la energía eléctrica, para ver el consumo que hay en los distintos artefactos, que ya lo decía, en una época como esta, cuando bajan las temperaturas, se empiezan a usar más, y otras que son permanentemente en las casas, que no hay alternativa, además de cambiarla a gas, en este caso, por ejemplo, el refrigerador, en lo que comúnmente usamos. Y ahí vemos, Mónica, en la primera línea, como una estufa eléctrica, usándolo 120 minutos al día, es decir, 2 horas diarias, con un costo por uso de 440 pesos, finalmente va a significar un costo mensual de 13.200 pesos. Dentro, esto es un análisis que hace Miguel también, que hace los cálculos correspondientes, y esa es la estufa eléctrica, Miguel, es lo más caro que hay en términos de abastecerse calor eléctricamente. Exactamente, es uno de los electrodomésticos que más consume. Por ejemplo, el hervidor también consume una potencia de 2000 watts, pero uno lo utiliza solamente 15 minutos, lo que se traduce en 55 pesos por cada vez. Y por lo tanto, si uno lo usa diariamente, al final del mes son 1.650 pesos. Y estamos hablando de dos aparatos que
consumen la misma energía mientras están prendidos, pero uno ahí está cambia la encendido, diferencia en términos de la cantidad de horas. Es el tiempo en que el equipo se utiliza. Ahora, una pregunta. En el caso, yo tengo estufa eléctrica, pero se la voy a preguntar, voy a aprovechar de resolver mi problema. Siempre te dicen, mantenga la temperatura a 20 grados y no ande apagando y prendiendo la estufa, que es peor. ¿Da lo mismo? ¿Se gasta la misma cantidad de energía? Si uno prende la calefacción, la apaga la calefacción o mantiene todo el día una temperatura con termostato, digamos. Bueno, mientras esté apagada, obviamente se ahorra, pero ese ahorro es muy marginal en el sentido de que la masa de la casa, o sea, la estructura entera se va enfriando y hay que volverla a llevar a la temperatura de confort, probablemente 20 grados centígrados, y eso va a requerir una energía. Entonces, esa energía se va disipando el ambiente y si uno apaga por un periodo de tiempo, el calefactor eléctrico va a dejar de aportar energía, por lo tanto se está generando un ahorro, pero después hay que volver a... O sea, que es mejor mantener una temperatura estable, en 20 grados. Es que eso va a depender un poco de los hábitos de uso. Si en no la se están casa. todo el día, claro, no Si, vale por la pena. ejemplo, una persona trabaja 8 horas diarias o está fuera de la casa durante un periodo largo de tiempo, uno puede, en el caso de que tenga una estufa que se pueda programar eléctricamente, apagarla después de que uno sale al trabajo y programarla para que se encienda 1 hora antes de que uno llegue, y ahí se genera efectivamente un ahorro. Pero si hay personas, por ejemplo, mayores de edad que están en la casa, no salen a trabajar, no tiene mucho sentido bajar la temperatura durante el día. Perfecto. Miguel, muchas personas que tienen secadora de ropa durante la época de verano la dejan utilizar porque es un artefacto que tiene mucha potencia, 4000 watts. Y incluso hay algunos que analizan el hecho de, porque la lavadora solo 500, solo y ahí 500, claro, y ahí se nota la diferencia también en el gasto mensual, pero una secadora de ropa en esta época, insistimos, se empieza a usar más. Y hay algunos que sostienen, a ver, ¿conviene mezclar o conviene hacer una inversión en términos de un artefacto que traiga las dos funciones, que sea lavadora y que sea secadora, y con eso ahorrarme más, o vale esta pena diferenciar y no usarla en el verano y sí usarla en invierno? Bueno, eso efectivamente, si uno no tiene un espacio dentro de la casa donde secar la ropa, a veces es necesaria la secadora, y el consumo de energía, si bien tiene un consumo que es el doble que el de una estufa eléctrica, uno no la utiliza habitualmente todos los días de la semana. Entonces, en este cálculo donde se está considerando que uno la utiliza 2 veces a la semana y que el mes tiene 4 semanas y media, esto serían 9 veces de uso al mes, da como 4.000 pesos, que es un cuarto del costo de la estufa eléctrica, de una sola estufa eléctrica. Entonces, hay temas que tienen que ver con la comodidad, hay algunas lavadoras... Con la organización también. A lo mejor acumular una cantidad que haga la capacidad total y no estar lavando... Exactamente, tratar de llenar la secadora al máximo para no usarla a la mitad, para tratar de reducir el número de veces que uno la utiliza, si es posible. Pero ¿por qué conviene más si uno tiene el espacio, si por uno ejemplo? tiene el espacio, si no ¿Tener es un las problema dos de juntas espacio o tenerlas separadas y diferenciar el uso depende de la época? Desde el punto de vista del equipo es el mismo, o sea, solamente que vienen las dos No, ya, pero unidades por ejemplo, juntas. tener la opción de no secar... Bueno, es que claro, si tú lavas la ropa no tienes por qué Lo que secarla. pasa es La que pones uno afuera. podría una función- centrifugar la ropa con la lavadora y la ropa no va a quedar absolutamente seca y después dejar que se vaya secando sola si es que uno tiene un lugar Un donde espacio donde tenderla. ponerlo. Oye, en relación al refrigerador, que dice, claro, gasta 500 watts nada más, pero si tú ves al mes, son 9.900 pesos, casi 10.000 pesos, que si tú lo comparas con la estufa eléctrica, que son 13.200, en términos de dinero no es tanta la diferencia al final. Y el refrigerador no hay nada que hacer para ahorrar, hay que dejarlo prendido, no tienes otra, ¿no? Exactamente. El refrigerador es un artefacto que consume permanentemente. Es cierto que la bomba del refrigerador no está encendida de forma permanente. Se enciende cada vez que el termostato del refrigerador detecta que la temperatura al interior subió mucho y se enciende. Entonces, uno podría decir que se enciende unos 10, 15 minutos por hora, por lo tanto es un cuarto del día que está funcionando. En este cálculo se utiliza ese criterio. Ahora hay refrigeradores a veces más caros, pero que a la larga generan un ahorro, y lo que hay que fijarse es en la categoría que tienen los electrodomésticos. Hay categoría A, B, C,
y un electrodoméstico en la categoría A es mejor. Una, porque probablemente tiene una aislación térmica que permite que se fugue menos el frío. Entonces la bomba se enciende menos veces. La bomba puede ser exactamente la misma que otro refrigerador más barato, pero un refrigerador más barato con una mala aislación va a requerir que la bomba se encienda más veces para poder enfriar lo que está en el interior. Miguel, una última pregunta antes ya de terminar, que tiene que ver con, se me fue, pero es el consumo vampiro stand-by, mientras vemos una gráfica que da cuenta también, esto lo quisimos representar para ver en términos del costo de dinero, lo que significa también estufa eléctrica y los distintos también elementos, artefactos que pusimos en la anterior, pero en términos del presupuesto que se gasta más. Pero ese está el consumo vampiro, esa cosa que el queda consumo vampiro, ahí está, exactamente, abajo, cuando está solo enchufado. Enchufado. Exactamente, muchas veces y probablemente la mayoría de nosotros dejamos el televisor enchufado. Y no solamente el televisor, están los equipos, Tienes que estar desenchufando radio, todo. Y es un poco incómodo estar desenchufando cada cosa. Ahora, el consumo de esos equipos es bien despreciable porque es aproximadamente de 1 watt. Si uno considera ese watt multiplicado por todas las horas del día, por todos los días del mes, al final en la cuenta eso es como 100 pesos de diferencia. Entonces, bueno, sí, uno podría ahorrarse si es que uno tiene varios cargadores, por ejemplo, de celular y otras cosas enchufadas. Probablemente si uno tiene la buena costumbre de tratar de dejarlas desenchufadas, ahorrarse unos 500 pesos si son 5, no sé, multiplicando, pero no es probablemente lo que va a impactar más en el ahorro. Oye, lo que nos faltó fueron las ampolletas. El cambio de ampolleta. También bueno, las ampolletas LED, efectivamente, si uno considera una ampolleta LED de 5 watts, encendida unas 6 horas diarias, puede que sean 4 o 5 horas en la tarde, 1 hora en la mañana, todos los días al mes, ese costo es de 100 pesos. Muy bajo. Por ampolleta, lo cual es un ahorro significativo el que uno puede lograr si es que uno cambia. Si invierte en esas ampolletas que son más caras. En las nuevas ampolletas LED que además han mejorado mucho en eficiencia, hacen más luz con menos watts. Y duran más. Muy bien. Muchas gracias por haber compartido todos esos consejos con nosotros. Vamos a estar atentos a ver cómo podemos empezar a ahorrar ya que vienen las cuentas de la luz más caras.